semana pasada, una niña de 7 años murió cuando su padre fue atacado a balazos, supuestamente en medio de un enfrentamiento entre bandas. Las autoridades exigieron que ambos, padre e hija, fueran sepultados bajo el protocolo de un funeral de alto riesgo. La familia de la niña lamenta no haber podido velar a la pequeña, mientras el delegado presidencial argumenta que, dadas las circunstancias de su muerte, no se pudo hacer una excepción. El reportaje es de Fabián Acevedo. Más de 70 disparos, 17 de ellos dieron en una camioneta donde iban padre e hija. Pidiendo justicia, hoy esta familia habla en exclusiva con Chilevisión Noticias y denuncia cómo fue declarado funeral de alto riesgo. Bajo la nueva normativa, no pudieron velar a la pequeña Maylin de 7 años. La autoridad que tomó la decisión entregó una respuesta. ¿Te ves enojado? ¿Necesitas un abrazo? Maylin cursaba el segundo básico. Antes de salir de vacaciones de invierno, su familia había recibido una buena noticia. Su rendimiento escolar era sobresaliente. Obtuvo el primer lugar en sus calificaciones. Quizás esperado, siempre la vieron como una niña muy capaz, pero lo más importante aún, dicen, no era eso, sino que su sonrisa, la felicidad e inocencia a flor de piel, con sueños prematuros, siempre perduraran. Excelente alumna, primer lugar. Quería estudiar arte, era buena pintora. Pero una noche, cuando volvía de un cumpleaños familiar, sentada en el asiento trasero de la camioneta que era manejada por su padre, una emboscada que buscaba el asesinato más crudo vivido hasta ahora en su barrio, no discriminó. Estaban a metros de llegar de vuelta a casa. Siento la gritera, no hay. Y ahí yo dije, algo grave pasó. Durante las últimas horas, un homicidio en la comuna de La Granja, donde un padre y su hija resultaron baleados. Son más de 70 impactos balísticos los que ha levantado desde el lugar la Policía de Investigaciones. Que la niña era una niña inocente, no tenía culpa de nada y la mataron estos desgraciados. ¿Le puedo decir que me acompañe al camarógrafo? Sí, ya. En medio del dolor y una tensión evidente que tiene a la población bélgica en La Granja casi en total silencio, por primera vez la familia de la niña accede a dar una entrevista a un medio de comunicación. Es que ni siquiera pudieron velarla. La razón, el perfil policial catastrado por los investigadores sobre su padre, Julio Moya Castillo, de 38 años. Lo vinculan a la banda de narcotraficantes Los Camellos, aunque si solo se mirara su prontuario. El fallecido es una persona de 38 años, que tenía algunos antecedentes policiales, pero no por delitos de hurto, básicamente. No hablaría directamente de un sujeto de interés del crimen organizado, pero para la PDI lo es. Las ráfagas percutadas esa noche que quedaron en puertas delanteras, traseras, tapabarros, capot y parabrisas fueron percutadas al menos por 2 tiradores. Se encuentra reflejado, ¿cierto?, en la evidencia levantada desde el sitio de suceso y también los impactos balísticos que presenta el automóvil, que son más de 17 impactos. Este fue un ataque dirigido, certero. Que nuevamente un ataque a mansalva cobre una vida inocente como la de Maylin León Moya gatilló que el presidente de la República condenara el hecho, señalando que los autores serán perseguidos, encontrados y que las instituciones deben estar a la altura. Sin aún los responsables detenidos, la familia parte aplacando algunas dudas. Su hijo lo mencionaron que era líder de una banda de tráfico de drogas. No. A lo mejor tenía amigos independientes, no sé, no los conozco. No igual que ellos. Pero no involucren mi familia en nada. Que esa gente venía a otra cosa y mi hijo se les terció. Custodiados por el GOPE, con sus agentes tácticos armados y una decena de patrullas, al día siguiente de la mortal balacera tuvieron que hacer el retiro de los cuerpos desde el servicio médico legal. Aunque la abuela de la pequeña Maylin, que estuvo siempre aferrada a una de sus muñecas favoritas, cuenta que pidió la posibilidad de un adiós más masivo solo a la pequeña. Aquellas últimas 24 horas con el féretro en casa y un trayecto al cementerio con homenajes que ya preparaban. Alega que perdieron automáticamente aquel derecho. Le vulneraron los derechos. ¿Ustedes lo pidieron? ¿Se lo pidieron a Carabineros? Se lo pedimos a Carabineros y dijeron que no. Vino un carabinero. ¿Cómo iba a hacer un trámite a las 10 de la noche? Enojado porque no le firmé y después me salen allá que ya estaba todo listo, que yo tenía que salir al cementerio. Le vulneraron los derechos.
velorio, sino lo que la ley considera, como es una persona de alto riesgo para las policías, el desplazamiento de ambos féretros, en este caso de padre e hija, se hace directamente hacia un cementerio escoltado por un amplio despliegue policial. Varios cortes de tránsito en plena autopista central. Autos de familiares entre dispositivos policiales y de punta de lanza motoristas de carabineros junto a los dos vehículos fúnebres. Así fue el traslado hasta el cementerio, donde otros carabineros ya tenían el control también del acceso. Las circunstancias de fallecimiento de estas personas, tanto la menor de edad como de su padre, que es mayor de edad, se generó, ¿cierto?, esta resolución por parte de la Delegación Presidencial Regional, declarándola, ¿cierto?, de alto riesgo. Por lo tanto, se hizo el despliegue, que eso significa que es desde la entrega al cuerpo del servicio médico legal directamente hacia su sepultura, que es acá en la comuna de San Bernardo. ¿Contempla que las dos personas tengan que ser trasladadas? Sí, básicamente por las circunstancias del fallecimiento y también respecto a la información de los antecedentes de la familia. Estas muertes que uno la puede lamentar, más cuando son una niña, ¿cierto?, de esa edad, que los que son padres claramente que lo lamentan, pero el medio donde, ¿cierto?, se desenvuelven estas personas claramente, ¿cierto?, dan indicios que pueden ser algún tipo de conflicto, especialmente con uso de armas de fuego. Y es que lo que se trata de evitar son los llamados narcovelorios o funerales, más de 2.000 que se han realizado desde el 2019. Bueno, cuando hay fuegos artificiales porque están venando algún delincuente porque se está matando entre ellos aquí. 3 balas perdidas impactaron en diferentes domicilios de los vecinos de la comuna de Conchalí. Y disparan a diestra y siniestra, así que no les importa que caigan niños. Lo normalizaron. Ya no se muere nadie sin que le prendan fuegos artificiales. Hasta la entrada en vigencia este año de la nueva normativa, la Ley 21.717, que busca poner fin a las despedidas con fuegos artificiales, balas, entre otros, entre comillas, cultos. Informe que emane Carabineros, también la PDI y Gendarmería, llega a manos del delegado presidencial, el que luego califica si es un funeral de riesgo o no. Aquello considera los antecedentes delictuales del fallecido, circunstancias de la muerte, también antecedentes policiales de la familia. De ser riesgoso para la seguridad, aprobada la entrega del cadáver, se debe ejecutar el traslado directo a un cementerio crematorio en un plazo de 24 horas. Así se terminarían aquellas horas angustiantes, peligrosos homenajes extendidos hasta por varios días. Si existe oposición o bien no se puede ejecutar dentro del plazo establecido, la ley establece que dicha persona fallecida va a ser tratada como indigente y en consecuencia es la autoridad la que toma unilateralmente la decisión respecto del lugar de inhumación. Recordar que tuvimos funerales que significaron cerrar colegios, que significaron cerrar jardines infantiles, y lo primero es que esto ha significado reducir muy significativamente, yo diría casi a cero, es muy poco lo que ha ocurrido, de situaciones que afecten la tranquilidad de los vecinos, de las comunidades, producto de un velorio funeral. Dicho esto, si bien esta familia de la granja aceptaba que se aplicara la ley con el padre, no les quedó otra opción que acatar también con la pequeña Maylin, y cualquier tipo de despedida se llevó a cabo en el sendero de San Bernardo. En el trayecto a la última parada hubo palabras y una caminata para Julio Moya Castillo a féretro abierto, mientras que su hija recibió mensajes de quienes compartían y jugaban a diario con ella. Ella estudia en la otra esquina. Imagínense que su mejor amiga le fue a leer sus cartas. ¿Qué pide usted hoy por su familia? Todo, defender los derechos, la vulneración que hicieron con mi familia. Mi familia es todo de esfuerzo, todos trabajamos. Fue el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, quien debió tomar la decisión. La declaración de riesgo no es un castigo necesariamente a la familia, en este caso de una menor de edad, sino la minimización de factores de riesgo que pueden afectar a la propia familia. En este caso en particular, y ocurre muchas veces, por ejemplo, en contexto de ajustes de cuentas o crímenes por encargo o lo que sea, que quedando otros miembros de la familia desarrollando el velorio funerario, no sé qué, se produce en ese contexto una continuidad del conflicto de origen. De manera que declarar de riesgo un funeral de un o una menor de edad es también proteger a su familia. Tuvimos en más o menos los mismos días 2 casos y no declaramos de riesgo el de la persona menor de edad, precisamente tratando de distinguir la situación.
Pues bien, el velorio tuvo incidente. La muerte que antecede a la de Maylin es de otra niña. Tenía 13 años. Todo ocurrió el 7 de julio pasado en la Villa Los Castaños de Maipú. Sujetos bajaron de un automóvil, 25 disparos en la vía pública. Otros que dieron directamente en la casa. La víctima era hijastra de quien era el blanco, un hombre de 34 años con antecedentes policiales. Ambos volvían de ir a comprar. Un dato, este hecho se produjo solo horas después de un asesinato en La Pintana, donde a los días se supo que el asesinado era el líder de la denominada banda Los Cachorros, agrupación que mantuvo una histórica guerra contra los camellos hace algún tiempo. Que había habido un tiroteo, que había varios impactos balísticos por la ráfaga que escucharon los vecinos. Las puertas estaban abiertas y nadie quería entrar, obviamente, esperando a la autoridad. También me llegó esa información de que ella estaba herida y su madre la tomó y en algún vehículo de algún vecino la socorrieron para que llegara al hospital y lamentablemente no esperábamos este desenlace. Dorian, de 11 años, es otro de los lamentables rostros de una infancia acabada por las balas. Veía un partido de fútbol cuando quedó en medio de la línea de fuego. Nadie de su familia tenía algo que ver con lo que se presume fue un ajuste de cuentas. Yo salgo a buscar a Dorian. Cuando se armó la balacera en la cancha, no me di cuenta que mi nieto venía baleado y cayó a mis pies. Y yo lo quedo mirando, Dorian, y no responde la mamá y dice no, me pegaron un balazo. Niños, niñas y adolescentes están pagando el costo. Ellos pasan encerrados en la casa sin salir a ningún lado. Eso es lo que termina generando también todo. Exactamente. Es como no hay ley ya, es como estamos viviendo una vida sin ley ya prácticamente. Está súper mal enfocado, el gobierno debería hacer algo. Nos sentimos muy inseguros en la comuna. Eso, los niños, porque uno lo que más protege son los niños y saber que a un niño le pase algo así es terrible. Ya cualquiera anda con pistola, de todos lados trafican, pero ya, ¿qué va a hacer uno? No meterse en nada. El año pasado hubo 43 fallecidos menores de edad, en contexto de bala o disparo según el Ministerio Público. Este año la Defensoría de la Niñez apunta a 11 muertes entre enero y junio, sumadas las de julio, se llegaría a 15. Buena parte de estos homicidios son investigados por el equipo del crimen organizado ECO de la Fiscalía. De ahí nos aseguran que hay especial preocupación tanto en la contención que se le puede dar a las familias, como también en la persecución penal, en un fenómeno que así puede explicarse. Muchas veces en estos casos lo que sucede que son disputas entre organizaciones criminales o bien rivalidades, ¿cierto? O ajustes de cuentas. Lamentablemente en algunos casos, claro, terriblemente fallecen niños y adolescentes. Y en esos casos hay una especial obligación para nosotros de investigarlo con la mayor celo y rigurosidad posible. Habiendo logrado una leve reducción de la tasa de homicidio, incluso teniendo delitos de mayor connotación social en niveles históricos, la gran diferencia es que hoy día los delitos son más violentos, hay mayor desprecio por la vida humana. Lo más grave de todo es que efectivamente cuando hay menores de edad involucrados no se tiene ninguna consideración. No andaba metida en como se dice, ni matando a nadie. A nadie, ¿cachai? No involucraron con una banda, no sé qué. Este sector, ustedes saben, este sector estamos al lado de Sangre Gorda. Mientras tanto, en la granja poco se habla de quienes pudieron perpetrar el ataque, los motivos a quienes vieron en qué auto los tiradores pudieron escapar. Es que frente a una cámara, incluso la policía, testigos prefieren callar, de manera casi impuesta, porque el temor ante un ensañamiento de este tipo se apodera de las calles. Pero sí se habla sobre Maylin, la acusación de la familia sobre que tenían derecho a poder despedirla y también que los responsables deben ser encontrados. Porque yo digo, mire, ¿qué saca usted con matar a otra persona si usted le mata? ¿Usted cree que iba a salir a matar a una persona porque hicieron esto con mi hijo, con mi nieta? No, eso no es cobrar justicia. Córtenla, no hagan más daño. Y si quiere ayudarme, que me ayude para la justicia de Maylin, que esto no quede impune. Más que no quede impune, que me apoye en lo que voy a hacer por ella. Te ves enojado. Necesitas un abrazo. Que no se nos olvide, risas, sueños, inocencia. Una historia que duele pero también pretenden que movilice porque simplemente ya a su corta edad, dicen, tenía el derecho a crecer en paz.